Y hermanos, buenas tardes. Quisiera por segunda vez poder llegar a cada uno de ustedes para juntos poder animarnos y encontrar en la realidad de Dios la fortaleza, la alegría, la esperanza que hoy día requieren nuestras vidas y la vida de nuestro país. Seguimos observando, ¿verdad?, en nuestro alrededor la manifestación de protestas, la confusión. Al parecer la restauración paulatina, ¿verdad?, sea una normalidad, pero con muchos visos de incertidumbre, con una sensación de temor, con una sensación de preocupación, con una sensación de incertidumbre y confusión. Pareciera ser que Chile ha despertado a una realidad que no conocía. Hay múltiples interpretaciones, hay distintas voces que de alguna forma han pretendido y pretenden explicar lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido. Hay una elaboración, ¿verdad?, de propuestas, cual más, cual menos, desarrolla y elabora hipótesis. Sin embargo, la realidad nacional que observamos desalienta. Algunos hablan de insurrección social, otros hablan de reclamos justos, otros hablan de la debilidad, ¿verdad?, del gobierno, en fin. Pero nosotros como iglesia de Dios, como comunidad de Dios, tal como lo compartíamos en la reflexión anterior, estamos llamados precisamente para ser pertinentes en estos tiempos. La iglesia de Dios es la que trae la esperanza, la que trae el consuelo, la que trae la contención, la pacificación. Y como les comentaba ayer, precisamente en ese otro video, cada uno en el lugar en que Dios le ha puesto está llamado a vivir esos principios del reino de Dios. Pero hoy quisiera compartir con ustedes parte de la carta de Pablo a la iglesia de Filipos. Es una carta hermosa, muy breve, que fue escrita aproximadamente por allá por el año 60, un poco más, un poco menos, ¿verdad?, después de Cristo. El apóstol Pablo se encontraba preso. Incluso en el capítulo 1 él señala que estaba encadenado. Sin embargo, teólogos y escritores coinciden que es una carta que llama a la alegría, al gozo. Y a pesar de las condiciones en las cuales el apóstol estaba, él escribe esta carta animando a la iglesia de Filipos a alegrarse, a vivir en medio de una realidad con esperanza y con gozo. Qué increíble cómo un hombre en esas condiciones, sabiendo que en poco tiempo más iba a tener que entregar su vida, y así fue, por predicar el evangelio, expresara, ¿verdad?, a pesar de ese sufrimiento y de esas limitaciones y de esa condición, alegría y esperanza. Y precisamente lo que hoy quiero que juntos podamos reflexionar y pensar. Y él escribe en su carta a los hermanos de Filipos, en el capítulo 4, del versículo 4 en adelante, lo siguiente: alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense, que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Qué hermosa reflexión, qué hermoso texto escribe el apóstol. Increíble pensar que en la condición en la cual él se encuentra, su corazón, su alma expresa, ¿verdad?, estas virtudes, y no solo las expresa respecto de sí mismo y de su condición, sino que anima
a la iglesia en Filipos a considerarlo seriamente. Alégrense, alégrense. Y fíjense que no es un llamado a la alienación, no es un llamado, ¿verdad?, a enajenarse de una realidad que rodeaba a la iglesia en ese tiempo. Y lo digo de manera categórica porque incluso él lo señala, que su amabilidad sea evidente a todos, que su amabilidad sea evidente a todos. Es decir, es una condición de alegría, de paz, pero en permanente conexión con el entorno, con aquellos en los cuales la iglesia o dentro de los cuales la iglesia vivía. Que su amabilidad sea evidente a todos. Es decir, una paz y una alegría que no se desarrolla en un gueto, en una condición aislada, sino que más bien esa expresión, ¿verdad?, que surge del corazón, trasunta finalmente en una relación con los demás de amabilidad, de preocupación, de vinculación, de interés y de compromiso. Fíjense que el apóstol continúa, dice, el Señor está cerca. El Señor está cerca. Hay, y ustedes saben, ¿verdad?, en el texto sagrado, en la Biblia, ¿verdad?, condiciones que se anticipan precisamente para lo que va a ser la venida del Señor, de tal manera que la iglesia en ese tiempo en Filipos sabía de lo que Pablo estaba escribiendo. El Señor está cerca. Era algo que los hermanos en ese tiempo esperaban de manera inminente. Y esa condición, ¿verdad?, era suficiente para que el apóstol les recordara que debían permanecer alegres. Y fíjense, no solo alegres, dice, no se inquieten por nada. Más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Estamos llamados, hermanos, a vivir este tiempo de sazón, de efervescencia social, de violencia, pero en paz, no se inquieten por nada. La iglesia en la época de Pablo sufrió persecución. Muchos hermanos, ¿verdad?, vivieron el martirio precisamente por invocar el nombre del Señor. Era una situación compleja. Estaban bajo el imperio y el dominio romano. La inestabilidad económica y política, militar, ¿verdad?, era compleja. Pero el llamado de Pablo era no se inquieten por nada. Más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracia. Es el llamado que se le hace a la iglesia en Filipo. Es el llamado que se nos hace a nosotros en este tiempo de permanecer en la fe, seguros de que Dios está con nosotros. De que Dios, a pesar de lo que estamos viendo, ¿verdad?, tiene el control de todo. No nos inquietemos, más bien, ¿verdad?, oremos con oración y ruego, presentando nuestros anhelos, nuestras peticiones a Dios, dándole gracias. Es una labor maravillosa de intercesión de la iglesia, que nace precisamente de la fe. Porque estas palabras de Pablo, él las expresa, ¿verdad?, desde la fe, desde el refugio de la fe. Esa fe que se transforma definitivamente en un escudo y que detiene los dardos, las flechas del enemigo. Dardos que tienen que ver con temor, dardos que tienen que ver con ansiedad, dardos que tienen que ver con incertidumbre. Pero Pablo nos llama a reflexionar. No se inquieten por nada. Oren en toda ocasión. Presenten sus peticiones a Dios. Continuemos orando. Continuemos rogando al Señor, ¿verdad?, en paz, con alegría, intercediendo, sabiendo lo que está ocurriendo, no enajenándonos, sino que atentos a lo que nuestro país vive. Presentemos nuestra petición al Señor. Y fíjense lo que dice Pablo. La consecuencia de esto, queridos hermanos y amigos, es y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos. Es la paz de Dios. Pablo, ¿verdad?, le asigna una propiedad a esta paz. No es la paz del bien común, no es la paz de la armonía, no es la paz de la normalidad, no es la paz que nosotros podamos construir
que por supuesto es importante, es necesaria, y eso es lo que anhelamos. Lo que está planteando Pablo, ¿verdad?, es una paz sobrenatural. Dice la paz de Dios, aquello que no es posible entender, solo experimentar, va a cuidar nuestros corazones. Por eso, hermanos queridos, volver a la palabra de Dios, volver a la reflexión espiritual, volver a la oración, se transforma definitivamente en un bastión de protección, de lucha, porque es la paz de Dios, aquello que no podemos entender ni razonar, pero que se manifiesta a través de la fe, que se manifiesta a través de la oración, que se manifiesta a través de la gratitud, que se manifiesta definitivamente en la realidad de Dios en nuestra vida. Cuida nuestros corazones. Por eso, hermanos míos, cuidemos de caer en esa ansiedad y en ese temor. El Señor está con nosotros. El Señor nos ha dado el tremendo privilegio de la intercesión. El Señor nos llama a vivir, a ser amables, a ser constructores, a ser intermediadores, a ser pacificadores, pero nos llama también a darle gracias, a orar, a creer, porque en toda esa interacción y en toda esa actuación nuestra, ¿verdad?, reflejamos la fe en lo que Él está haciendo y va a hacer. Y la paz de Él inunda nuestros corazones, una paz que solo es posible experimentar y que trae sosiego, calma y paz a nuestro corazón. Que el Señor nos bendiga, que el Señor esta palabra la atesore en nuestros corazones para levantarnos con gratitud, con esperanza, con alegría, intercediendo por nuestro país, intercediendo por la iglesia que Dios ha puesto en este país, intercediendo por las autoridades para que asuman el rol y el carácter que necesita la contingencia, para que este Dios maravilloso también lleve la inquietud a aquellos que hoy día se rebelan, pero también que Dios se manifieste en la justicia social, porque no podemos desconocer que hay razones que de alguna forma han sido usados por ciertos sectores, ¿verdad?, anarquistas, para abusar de la gente, para abusar de nuestro país. Pero aquí está la iglesia del Señor, que ora, que intercede, ¿verdad?, que presenta sus peticiones a Dios, que vive con alegría, buscando la relación, ¿verdad?, y la paz entre los chilenos. Que el Señor les bendiga, que el Señor sostenga vuestras vidas. Él está con nosotros. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta palabra maravillosa, donde tú nos recuerdas, Señor, que nuestras peticiones deben ser presentadas ante tu trono de gracia, con gratitud, sabiendo, Señor, que estamos llamados a confiar en ti, a no inquietarnos por nada, más bien alegrarnos, Señor, pero no con un afán absoluto de enajenarnos o de escapar de una realidad, sino muy por el contrario, que en medio, Señor, de todo el desorden, del caos y la confusión, nosotros podamos experimentar tu paz, esta paz sobrenatural que fluye de tu presencia, de tal manera que nos permita ser elementos catalizadores, que nos permita ser actores activos, Señor, como iglesia tuya en este tiempo, porque tu paz está con nosotros y porque nada nos inquieta, porque estás con nosotros. Y te agradecemos, Señor, tu misericordia y tu gracia. Oramos por nuestro país, oramos por nuestros compatriotas, oramos por nuestras autoridades. Glorifícate, Señor, y no permitas que avance el desenfreno, que avance la anarquía, que avance el abuso, que avance la violencia. Amado Dios, nos paramos en la brecha, invocando tu santo nombre, con alegría, con gratitud y con fe. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos míos. Estamos en la lucha.